Ya comienza Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Los Pioneros. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy nos encontramos en una nueva edición de este ciclo de entrevistas denominado Los Pioneros. Acá desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, María es quien les habla. Y también desde la ciudad de Salta se encuentra Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Mary, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, un gusto estar acá con vos y un gusto estar con nuestra invitada. Hoy estamos con la doctora Inés Rawek. Ella es abogada por la Universidad de Mendoza, es especialista y magíster en magistratura y gestión judicial por la Universidad Nacional de Cuyo. Además es docente de grado y posgrado y ha dirigido y dirige posgrados, especialmente en materia de ejercicio de la magistratura y gestión judicial. Y ha participado además en numerosos proyectos de reforma en la provincia de Mendoza. También ha sido recientemente juez de la Cámara Laboral Mendocina y ha pasado por un montón de lugares en la función pública. También la doctora es autora de numerosas publicaciones, así que estamos, desde luego se los aseguro, con una invitada muy, pero muy interesante para ahondar también en su experiencia, en una carrera, en una trayectoria tan larga en el derecho, así que adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes Mary, buenas tardes Arturo. Es para mí un placer estar con ustedes en estas nuevas formas de comunicarnos con todos. Así que bueno, desde ya muy feliz de esta invitación. Un placer escucharla, le damos la bienvenida. Y más allá de la presentación que hizo mi compañero, nos gustaría quizá que usted se presente con las palabras que usted mejor considera que la describen, ¿no? Bueno, es un tanto difícil poder describir casi una vida dedicada al derecho en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo científico o investigación. Verdaderamente yo soy una procuradora, abogada, esposa, madre de 2 hijos, abuela de 3 nietos, y la verdad que me alegra enormemente haber encontrado en el derecho, y especialmente en el derecho procesal, la pasión de mi vida también, esa otra pasión que a uno no puede frenarla. Y dentro de esta pasión yo me describiría como un caso raro o un perro verde, si ustedes quieren, porque no solamente lo mío fue el tema procesal, sino también me dediqué cuando ingresé a la magistratura y vi la cantidad de problemas que tenía la magistratura, me dediqué justamente a todos los temas de magistratura, formándome en el extranjero y formándome también, no solamente en América, en Estados Unidos, sino también en Europa. Y luego esa vida en lo procesal, la magistratura, me llevó también a la gestión judicial y a la informática. Y bueno, ingresamos en ese ámbito para poder tener un diálogo transversal e interdisciplinario con múltiples disciplinas, cosa que era muy raro en esa época y más raro aún que una mujer lo hiciera. Entonces, bueno, ustedes imagínense que yo estoy hablando de un tiempo atrás en donde si bien la mujer fue ganando su lugar, bueno, no era tan común. Entonces, bueno, me describo como procesalista, especialista en magistratura y gestión. O sea, una cosa rarísima porque me formé por 3 vertientes diferentes. O sea, que lo mío fue lo procesal, por un lado, con todo Podetti, Morello, Falcón, Berizón, etcétera, 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 y todos los grandes, Cappelletti, Gars, todos los grandes. Y por otro lado, toda la parte de la magistratura, con el ámbito en la Universidad de Georgia y en el Federal Judicial Center. Y luego todo lo otro que es lo tecnológico y la gestión con Labrada. O sea que fue una combinación rarísima. Soy una rara combinación. Les cuesta a todo el mundo colocarme un cliché porque no lo tengo, digamos, ¿no? Es una cosa rara. A mí me gustaría preguntarle de dónde nace esa pasión, dónde empieza
esta pasión por lo procesal primero y quizá, o quizá me equivoco, después por lo más específico vinculado a la magistratura y a la gestión. Pregunto, ¿fue durante el cursado de la carrera? ¿Fue luego en el ejercicio de la profesión? ¿Cuándo empezó? Fueron etapas sucesivas. Lo primero fue que me recibí y bueno, ingresé a los institutos de Derecho Procesal de la Universidad de Mendoza porque la cátedra estaba muy llena, como suelen estar las cátedras procesales, siempre están rebosantes de gente que los tiene. Y bueno, el Instituto de Derecho Procesal, ahí lo dirigía Quevedo Mendoza y me dio a estudiar montones de cosas y bastantes difíciles. Pero este tutor mío que fue Quevedo, que lo respeto y lo quiero, lo aprecio mucho, me llevó o nos hizo participar del primer congreso en 1981 en La Plata. Y en este congreso del 81, mira lo que te hablo de montones de, pues yo estaba recién, era primer año de recibida, segundo año recibida. En ese congreso vino Capelletti Gars, y hablamos por primera vez del proyecto de Florencia y del acceso a la justicia. Y cuando yo me sumergí, porque uno es inquieta de estudio, o sea, te hablan del proyecto de Florencia, yo me sumergí en el proyecto de Florencia, que era lo que había en ese momento, que era un libro que había escrito, que había traducido Belizonce, bueno, sobre acceso a la justicia, y vi semejante transformación y visión mundial de por dónde iba la justicia, que me abrió la mente de una manera que me puse, bueno, me fascinó, me encantó. Sin embargo, yo seguí estudiando esto y después, por ejemplo, libros como Fundamentos de Derecho Procesal de Morello, Belizonce, Hitters, todos esos me los devoraba en ese momento, cosas que ahora a lo mejor parecen un poco más antiguas, pero hablaba por primera vez de los modos alternativos de resolución de disputa, de lo que eran las maneras del costo del proceso, de los intereses difusos que recién se empezaban a divulgar, o sea que era otro interés aparte del derecho, simple interés e intereses, digamos, había los intereses difusos, y bueno, me sumergí a eso. La vida decidió que por muchos años no pudiera quedar embarazada, con lo cual mi marido estudiaba la segunda carrera de su profesión y yo estudiaba con él. Así que estudiábamos un montón, sábados, domingos, salíamos con amigos y todos, pero estudiábamos, ¿no? Estudiábamos mucho, a la tarde llegábamos y estudiábamos los dos. Porque él estudiaba y yo me ponía a estudiar al lado de él, o sea, era manera de acompañarlo, ¿no? Mate por medio, ahí vamos los dos. Y bueno, cuando se dio el caso, muy joven, después de pasar, ingresé a la magistratura ya en el 91 por oposición de antecedentes. Y si bien era muy joven, y todos decían, ¿cómo? Una mujer joven puede estar de camarista laboral. Bueno, nada, no, me miraban todos mal. No mal, pero digamos, era raro. Entonces yo con mi computadora ingresaba, y lo último que había ingresado al Poder Judicial era la máquina de escribir y la virome. Entonces, bueno, era toda una persona disruptiva mi presencia. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a formarse la Junta Federal de Cortes y trajeron a lo que sería del Banco Interamericano todo un sistema, toda una ayuda a la justicia latinoamericana a través de los centros de capacitación. Y nuevamente, vi los centros de capacitación y vi esto y me lancé. Eso me llevó a estar en congresos de capacitación judicial de Latinoamérica, me llevó a ser consultora del BID, me llevó a hacer, cosas, llevó al Federal Judicial Center y con otra persona hicimos los cursos de la Universidad de Georgia que le daban a jueces junto con los brasileños. Y claro, mientras acá en Mendoza se debatía que era la escuelita judicial, que cómo íbamos a enseñar a los jueces, que los jueces no necesitaban aprender más, yo seguía con mi... Y luego, un poco más tarde, en el 2000, 1998-99, decidimos ir, decidimos porque fui con mi esposo,
al Congreso Mundial que se hacía en Viena. En este Congreso Mundial que se hizo en Viena, no solamente fue una apertura de cabeza, sino que se trataba toda la cuestión tecnológica aplicada a la justicia por primera vez. Ahí fue Toribio Sosa, ahí conocí a Labrada, ahí conocí a su señora, conocí a todo el grupo. Por supuesto que no dejo de decir a todas mis amigas, o todas mis queridas y admiradas, Ángela Ledesma, Rita Mil, todas las demás, sí estaban en todos los congresos de derecho procesal con ellas, o sea, realmente han sido fantásticas conmigo, pero conocí esta otra parte que también era como rechazada por el derecho procesal, porque decía, ¿cómo esto de gestión? Esto no es ni procesal ni lo otro, ¿no? Bueno, entonces era un, ¿cómo les podría decir? ¿Cómo validarse? Era validarse en forma permanente, era demostrar que lo que estaba haciendo era bueno, que lo procesal era bueno, que el centro de capacitación era bueno, que la capacitación de los magistrados era buena, y que la gestión judicial era buena, que la gestión judicial y la informática. Y ahí, bueno, entonces empezamos con la no costura de expedientes, que ahora parece una estupidez, pero en su momento era todo un problema. La evaluación objetiva, o sea, del tribunal, con metas, con estadísticas, con comienzos, con principios, con finales. Volví de Viena con la idea de que ya estaban implementando todo el sistema informático en Viena para hacer el expediente digital, y yo comencé con un problema grave que teníamos en sede laboral, que eran las notificaciones, y por 7 años fuimos prueba piloto en nuestro tribunal y banco de datos para el armado de la notificación electrónica, cosa que salió y salió muy bien, y ahora ya parece una estupidez ahora hablar de notificación electrónica, pero antes nos decían era una utopía absoluta, no podía ser, no se podía pensar. Y bueno, nada, que certificamos ISO 9000, expediente digital, publicación del web, fue la cámara más, ¿cómo les podría decir? Rara o con ajustes o con proyectos que no tenían otras cámaras. Por supuesto, una vez que nosotros lo hacíamos, después, cuando salía bien, porque muchas veces fracasábamos, o sea, imagínense ustedes, 7 años de la notificación electrónica hasta que la redondeamos. Una vez que estaba, ya todos los demás lo adoptaban o lo iban adoptando, lo cual fue una cosa muy linda, ¿no? Aunque nadie lo diga o no se quiere reconocer, para mí es una gran alegría haber aportado algo a la justicia. Así que bueno, después me eligieron a la comisión redactora y del Código Procesal Civil de Mendoza, y ahí, ¿no? Piense que era Podetti era el que hizo el Código Procesal para la Nación, pero como cambió el signo político, terminó en Mendoza y terminamos con el código de Podetti nosotros, que era un código de avanzada, un código muy bueno. Así que reformar el código de Podetti o introducir reformas al código Podetti no era tocar una parte sensible de la comunidad mendocina. Por suerte teníamos ya varias camadas de cortes que habían abierto la mente, que habían visto lo que era el proyecto de Florencia, que habíamos estudiado todo lo que era la introducción de la audiencia preliminar, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, también mucha gente que hizo muchas tesis, dirigí tesis sobre pequeñas causas, por ejemplo, que ahora es la oficina de pequeñas causas, un ejemplo en Argentina, y bueno, la tesis a la doctora Ginestar se la dirigí yo. Entonces, bueno, todo eso fueron sumando, porque yo llamaba, tráeme tu resultado, tráeme tu otro, ¿no? Entonces, nunca nada se hace solo, se hace con ideas, con coraje, con instituciones, porque no se puede salir o saltar fuera de las instituciones, y con muchos colegas y amigos exitosos, porque si no, no se llega a ningún lado, es un trabajo en conjunto. Y siguiendo un poco con esta línea de aquellos que nos hicieron despertar esta pasión por el derecho procesal que hoy nos reúne en este espacio, digo, usted mencionó al profesor Quevedo Mendoza. ¿Hay algún otro referente académico o alguna otra persona que le haya generado esa motivación por especializarse en este área del derecho? Miren, mi ídolo, mi maestro principal fue Moreno.
Morelo, que no solo me distinguió desde muy pequeña, desde 1983, que vino a un congreso a Mendoza y yo expuse y me dedicó un libro, lo que son esas dedicatorias que a uno no le parece nada, que a mí me marcó esa dedicatoria, ese libro suyo que yo se lo llevé. Y bueno, nada, me marcó Morelo enormemente. Lo he seguido, tengo todos sus libros, los leo de forma reiterada y permanente porque siempre sus ideas han sido más que de avanzadas. Y por supuesto, toda la escuela platense y toda la escuela de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. ¿Qué decir de Berizonce? Berizonce lo he seguido un montón, discípulo de Morelo, queridísimo amigo, quien me dirigió la tesis a mí, mi tesis de maestría, que ahora lo he seguido siempre en todos sus libros también, pero ahora lo sigo en tutelas preventivas. Entonces ahora cada artículo que él saca por cualquier lado tutela preventiva y lo estoy leyendo porque tiene una visión y una perspectiva fantástica. Falcón, otro Enrique Falcón, otro amigo entrañable, invitado muchísimas veces, querido, muy querido, ¿no? De él puedo extraer muchísimas cosas, pero sobre todo lo que me hizo entender Falcón fue la perspectiva sistémica. Pasarme de la perspectiva analítica a la perspectiva sistémica fue todo una maravilla para mí, para entender la nueva forma de cómo tomar el mundo hoy. Cosa que tampoco se entiende demasiado ahora, ¿no? Realmente yo con ellos no quiero dejar a nadie de lado porque son muchos. Por ejemplo, Oteiza, éramos los jóvenes, Oteiza, Gossaini, yo, éramos los jóvenes en el 81, los jóvenes, los proyectos, digamos, los proyectitos, ¿no? Los jóvenes que íbamos al primer congreso. Bueno, ellos tuvieron otro desarrollo, con otras posibilidades, estando en Buenos Aires, estando con otras, mucho más cerca de los grandes maestros. Y bueno, yo hice lo que más pude desde acá. Y bueno, muy orgullosa de ser sus amigos y sobre todo de Oteiza, y a muchos otros, ¿no? Muchos otros que no quiero dejar a ninguno, pero yo siempre tengo la manera de pensar que en el derecho procesal somos un gran cielo estrellado. Y la luz de una estrella no opaca la luz de la otra estrella, sino que hace más lindo el cielo. Entonces, bueno, de cada uno de los procesalistas, uno recibe una luz, una idea, una manera. Entonces, no quiero dejar a ninguno porque de cada uno he recibido en algún congreso o en alguna exposición o un consejo de un abrazo tomando un café, como quieran. Siempre se han recibido luces, ¿no? Esas luces de estrella que son del gran firmamento del derecho procesal en el cual estamos todos. Me da pie para preguntarle algo que me interesa mucho y que es difícil por ahí de responder con una trayectoria tan frondosa en lo académico como la suya. Pero me gustaría saber alguna anécdota, algún momento, alguna charla, algún congreso, incluso consejo que usted considere más importante o de los más importantes de su carrera académica o que haya sido cambiante, transformador. ¿Qué se viene a la mente? Bueno, se me viene a la mente Morelo. Llamándome el domingo a las 7 de la mañana y diciéndome: Inesita, yo estoy acá desde las 5 de la mañana, vos ya terminaste el trabajo que te encomendé. Y uno se le clavaba una espada porque estaba realmente, todavía no se despertaba, ¿no? La verdad, recuerdo a él con mucho cariño, sobre todo en este congreso de Viena, que se puso con nosotros, nos acompañó a todos los más jóvenes, no se fue con los grandes, sino se quedó y nosotros lo llevamos y lo traíamos como si fuera una joya, ¿no? Recuerdo lo de él, sí, recuerdo lo de él. Y también recuerdo que estando mi marido tuvo que, por haber pedido varias veces prórroga, justo le tocaba hacer el servicio militar cuando fue la guerra de Malvinas. Y me acuerdo que yo estaba en el Instituto de Derecho Procesal y no sabía en qué minuto lo podían mandar hacia el sur, porque los que iban a ir al sur eran los mendocinos, no los del norte.
Por suerte los ingleses intentaron entrar por Chile, entonces los de Mendoza los dejaron acá, pero la verdad que los habían preparado los de Mendoza porque era el terreno más parecido a las Islas Malvinas, así de árido y de frío. Y yo estaba en el instituto y se imaginan que mi cabeza no podía sentarla la cabeza. Entonces el doctor Quevedo me tomó y me dijo, mire, ¿ves el libro? Se llama Elogio de los jueces escrito por un abogado. Esto es de Calamandrei. Mire, ve que lo abrimos acá, en este libro, estos párrafos que tienen puntos, esto lo escribió en plena guerra, en Segunda Guerra Mundial. Mientras se tiraban las bombas, él proseguía produciendo. Entonces usted despreocúpese y haga lo que tenga que hacer porque es la mayor ayuda que puede hacer para que su marido todo le salga bien. Bueno, fue en ese momento imagínense, un montón, porque si Calamandrei estaba escribiendo bajo la Segunda Guerra Mundial los puntos de elogio de los jueces, bueno, nada, bien yo podía bajar la cabeza y estar en el instituto en la Universidad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Un poco fusiona lo que es su vida profesional con su vida personal y es realmente movilizante, como dice usted. En lo que tiene que ver con la función pública, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que quizá más se disfrutan de la función pública y aquellas que por ahí no resultan tan agradables, como usted recién mencionó cuando le tocó todo este proceso de implementación de las nuevas tecnologías? Siempre hay una resistencia por parte de cierto sector de la comunidad jurídica y demás. ¿Cuáles son las cosas quizá más complejas para llevar adelante, ¿no? Las transformaciones. Estar en la función pública es sentirse hacedor del bien común para mí, es sentirse hacedor del servicio. Pero no todos lo ven así, ni todos lo piensan de esa manera. Entonces, cuando alguien intenta hacer o se mueve dentro de los parámetros de lo que siempre se hizo, es como una cosa que hay que atacar, es algo que está en el organismo que ha ingresado y que debe ser reducido. Claro, tal vez será porque a mí me educaron siempre de que, bueno, adelante, los profesores, las vamos a hacer las cosas y bueno, uno no se podía quedar atrás, ¿no? Con mucha resiliencia pero mientras más hacían eso, más me emperraba en que la cosa saliera. Bueno, eso tiene la función pública, ¿no? Una gran inamovilidad que no permite ser movilizada, y cuando es movilizada por cosas buenas, aunque beneficien y acorten las cosas, es altamente rechazada, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Abrir la mente. Lo que yo creo es que la mayor forma es comunicar y abrir la mente, mostrar y hablar y decir y formar generaciones futuras. Por eso estoy tan contenta de que ustedes estén haciendo esto ahora, porque para mí lo más importante de todo es formar las generaciones futuras. Si uno forma las generaciones futuras, uno se puede quedar tranquilo. Lo que no puede quedarse tranquilo es con esa agua quieta que todo lo amansa, digamos, ¿no? Que todo lo convierte en algo mediocre, gris y oscuro. No, hay quienes saltan, y esos que saltan a veces se equivocan, y mucho, pero bueno, hay que permitir el cambio para que las cosas florezcan. Y una cosa también muy importante es que durante mucho tiempo estuvo como presidente de la Corte una persona que fue también miembro de la Junta Federal de Cortes, que fue también miembro fundador, que fue el doctor Nanclares, y que yo le decía, mire, voy a empezar con esto de la notificación electrónica, ¿me da permiso? ¿Me puede autorizar? Porque claro, no era tan simple, y me decía, vos hacé, ya después veamos cuando me lo vengan a plantear. No te digo ni sí ni no. Es decir, nunca me terminó de apoyar, aunque me apoyaba, nunca me terminó de apoyar francamente, pero sí me dejó hacer y me brindó toda la posibilidad de la institución
con la informática y con todo, para poder llevarlo adelante, para poder hacerlo más. Entonces, muy importante como jefe no matar las ideas de los nacientes de los demás, ¿no? Cuando se vean los resultados, veremos después si esto está bien o está mal o hay que corregir, pero déjalo hacer, déjalo que crezca, déjalo que modifique, déjalo que vaya para adelante. Y eso es una cosa buena. Si bien por ahí me sentí muy sola, pero bueno, fue una cosa buena. Muy sola no, estuve siempre acompañada con todo el equipo, liderábamos el equipo de la cámara veía que era fantástico lo que estábamos haciendo, se quedaban fuera de hora. Claro, esfuerzos de todos, porque nada se hace solo, esto es todo obra de un montón, entonces de un montón de gente, ¿no? Entonces no me quiero atribuir lo de los demás, pero sí quiero mostrar los grandes rasgos, ¿no? Que es lo que me pregunta. Sí, excelente y además a mí me gustaría preguntarle, porque bueno, lo dijo al principio, surge de su currículum y de todo lo que venimos charlando, que algo que por ahí le preguntamos a nuestros entrevistados, que es a qué se dedicaron con más tiempo, con más dedicación, a qué parte de la disciplina procesal le dedicaron sus mayores esfuerzos. En el caso de la doctora creo que sabemos bien a cuál es. Entonces más bien me gustaría preguntarle por qué, de dónde nace esa pasión por esa rama particular, por esa parte especial de la disciplina procesal. No sé si surgirá quizá de su cercanía con la función o más bien del hecho de haberse acercado a la Administración de Justicia desde adentro y desde afuera. Creo que quizá tiene que ver con eso, pero que nos lo cuente la doctora. Bueno, la verdad es que yo trabajé más de 10 años en el ejercicio profesional y en la función pública, asesoría de gobierno, fiscalía de Estado, etcétera, etcétera. Que es una visión de 180. Cuando entré a la magistratura, me costó un montón, porque yo no venía de otro juzgado, ni venía haciendo carrera, venía de afuera. Y bueno, yo tenía muchos certificados y muchas cosas estudiadas y muchas cosas escritas, pero yo venía de afuera. Me di cuenta porque la justicia laboral fue mi gran ventana al mundo, mi gran ventana al mundo. Ahí vi el que se levantaba a las 5 de la mañana para entrar a las 6 en el frigorífico para atar todo el día chorizos, cosa que yo no conocía. Aquel que estaba trabajando en el camión y viajaba durante 2, 3... O sea, mi gran ventana al mundo, mi gran conocimiento de la realidad fue el tribunal, que nosotros teníamos vista de causa oral. Entonces uno tenía un contacto con la gente desde que inicié de forma permanente. Me di cuenta que modificar que un juez sea mejor, la radiación que hace, o sea, el ámbito de bien que hace a su alrededor es inmenso. Entonces, con que uno se modifica, logra colocar la paz o logra enderezar las cosas, desatar los nudos, las emociones, porque acá no solamente hay intereses y derechos, se juegan un montonazo de cosas más, y que con la formación más integral, inclusive con los modos alternativos, inclusive con la manera de decir, inclusive con el conocimiento de una expresión de lenguaje claro, con un acercamiento, con una exigencia distinta, podíamos producir mejor nuestros expedientes, digo, a lo largo acortar los tiempos y hacer que la gente se sintiera un poco mejor, o sea, mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar dentro del ámbito de lo que sería el litigio, ¿no? No puedo decir el ámbito asistencial, no puedo hablar del ámbito de casas, no puedo hablar del ámbito de comida, pero en cuanto al litigio en sí, mejorar la calidad no solamente del justiciable, sea actor o demandado, sino también de los abogados que trabajan allí, que es su trabajo. Entonces, mejorando a los jueces que se comprometieran de otra manera, mejorando los actos procesales, mejorando el procedimiento en cuanto así, mejorando las personas que trabajaban dentro del tribunal, se mejora enormemente
el servicio que uno puede dar al ciudadano. No me gusta la palabra ciudadano, me gusta más la palabra persona, ¿no? Yo estoy más por una filosofía personalista que por una filosofía netamente liberal. Pero independientemente de esto, quiero decir, uno veía que cuando escuchaba a la gente, aunque uno le rechace la demanda, se va más conforme. Entonces, bueno, esto, ¿no? De la mejora de una o dos, tres, que alguien más entienda, que alguien más conozca, que alguien más dentro de un juzgado haga una audiencia bien, o prepare una audiencia, o prepare el resumen de la sentencia bien, dependen muchas cosas. No es un mero trabajo de un caso de XX, es personas concretas, ¿no? Y eso me motivó enormemente. En esta búsqueda del bienestar, ¿no? Que usted habla del bienestar del justiciable o de las personas, como bien dice, ¿cuáles considera desde su mirada y con su trayectoria que son los desafíos más importantes que enfrenta el derecho procesal argentino en la actualidad, ¿no? Me pones en un punto en donde es un punto que yo te diría sería Londres, ¿no? Donde todo pasa, ¿no? Es donde todas las aristas se mezclan. Yo creo que hay que aprender a trabajar interdisciplinariamente, intersectorialmente, hay que aprender a trabajar transversalmente, y eso no es simple, porque lo que se nos viene, tecnológicamente hablando, es muy importante y es bastante complejo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la visión disruptiva de grandes pensadores, de grandes tecnócratas, que van creando una construcción ideológica, una cosmovisión emergente que está siendo un arquetipo de populismo tecnoreaccionario. Una persona como que quiere llegar a Marte, que quiere crear, o sea, no lo critico, está fantástico, me parece genial, pero hay que tener mucho cuidado en estas construcciones ideológicas que pasan a ser de un pensamiento filosófico disruptivo y nuevo. Entonces, bueno, partiendo de ahí, nuestro derecho procesal se encuentra con la explosión de lo tecnológico, que en su punto más reciente es la IA. La inteligencia artificial es el gran desafío que se le presenta al derecho procesal hoy. Justamente estoy trabajando sobre unas clases que vamos a dar sobre resoluciones judiciales y razonamiento judicial, y estamos viendo de sentencias predictivas, ¿no? Entonces, inteligencia artificial nos interroga sobre los derechos. ¿Qué derechos van a ser? ¿Van a existir los derechos como tales? ¿Va a seguir siendo la norma y la ley tal cual la conocemos nosotros como constitucionalmente hablando del Poder Legislativo, o se va a meter entre medio de los algoritmos? ¿Estos algoritmos a qué van a responder? ¿Y quién los hace los algoritmos? ¿Y quién controla a los que hacen los algoritmos? La jurisprudencia, ¿qué jurisprudencia se toma para colocar en la IA? ¿Cómo analizamos esta jurisprudencia? ¿Cómo auditamos esta jurisprudencia para que vaya la mejor jurisprudencia, para que la IA pueda predecirnos un dictamen medianamente serio? Y los derechos y las garantías, otro tema más, ¿no? Bueno, ni les puedo decir qué pasa con la abogacía. ¿Van a seguir siendo necesarias las consultas a los abogados? Y yo se lo puedo preguntar ahora a la IA, ¿no? Entonces son todos desafíos grandes. Y no les digo lo que es en cuanto a la prueba, ¿no? Lo que diríamos la verdad de los hechos y la prueba en el contexto. ¿Cuál es la realidad virtual o la realidad real? Esta pérdida de noción de la realidad por la realidad virtual. ¿Qué nos va a llegar a nosotros para juzgar? ¿Y los discursos serán verdaderos o serán bots? A ver, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde estamos? A ver, ¿en qué estamos hablando, no? Y no les digo los desafíos de lo que significa el transhumanismo para llegar a las estrellas, o el transhumanismo hoy día, ya que tenemos de los chips, de los ojos, de los teléfonos adentro de los ojos,
Y ni les digo lo que sería las redes sociales. Las redes sociales es inabarcable las conclusiones que pueda tener. Entonces, realmente hay que abrir la mente. La intención es aprovechar los institutos procesales que aprovechen al máximo la IA, pero está en mi concepto, aprovechar al máximo la IA es con una responsabilidad y ética fundamentales. Sin esto, creo que no podemos partir, no podemos empezar a hablar. Ustedes saben que hay posturas, ¿no es cierto?, al respecto de la IA de Estados Unidos, de China, bueno, de Europa, pero lo más reciente, lo más nuevo es la reglamentación de la Unión Europea que dio en julio del 2024, todavía no hace un año, sobre las normativas de la IA. Y les digo que cuando yo me puse a leerla y a estudiarla, me topé con términos absolutamente nuevos. Me pareció encontrarme con Capelletti en el 81. Dije, ¿qué pasó? Me rompieron de nuevo la cabeza. Cuando aprendí todas las respuestas, me cambian todas las preguntas. ¿Cómo hago con esto, no? Y verdaderamente meterse dentro del estudio de esta normativa es un mundo porque tiene una manera distinta de formular la ley. Nos habla de daños hechos realizados en otros países sobre los cuales puede juzgar cosas rarísimas. O sea, la responsabilidad cambia, el concepto de daño cambia, los principios éticos, ¿no? Cómo los distinguieron bien, cómo distinguieron bien los principios éticos de la IA de la Unión Europea. Cosa que no está muy conforme el general. Yo noto que en todas las provincias y en todo el país se han lanzado a hacer todas las cosas tecnológicas sin un e-government, sin un sentido, sin una unidad, sin una comunicación, un método que pueda ser compatible para todas las distintas materias y competencias. Entonces cada competencia tiene un sistema distinto y uno tiene que nadar en el medio como si estuviera nadando en dulce de leche. Entonces, nada, creo que volver nuevamente al debido proceso legal al cual le sumamos la tutela judicial efectiva y a la cual le sumamos la ética, la tecnología con ética, ¿eh? Porque si no, o sea, es mucho lo que acabo de decir, ¿no? Es mucho lo que acabo de decir, habría que hablar muchísimo más tiempo, no es una conferencia. Pero lo que quiero decir es que mientras soy responsable, tengo orden. Si tengo orden, tengo éxito. Cuando soy no responsable, se me produce el caos. Cuando se me produce el caos, llego al fracaso. Entonces, el hecho de dejar así las cosas como vayan, sin tomar nosotros las riendas, nos puede llevar a un caos procesal y a un fracaso muy grande de nuestra materia. Piénsese, por ejemplo, todas las nuevas maneras que tiene actualmente, las nuevas formas de justicia, la justicia virtual como cleros, las nuevas maneras de la justicia en blockchain, las justicias que están fuera o las maneras de resolución de conflictos fuera del derecho procesal. Entonces, si nosotros no nos replegamos respecto de lo que es el debido proceso legal y responsablemente tomamos este diálogo, debido proceso legal, tutela judicial efectiva, tecnológica IA, ¿no es cierto? Todo esto que he dicho junto, y tomamos las riendas de que con principios éticos volvamos a marcar qué es lo que puede o no puede hacerse dentro de un proceso, y nos vamos a encontrar con problemas bastante serios, porque va a ser campo de nadie. Así como el constitucional está en riesgo por este sistema populismo tecnocrático reaccionario, digamos, está en riesgo de desaparecer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial también está, y con él todo lo que es la abogacía y todo lo que es el derecho en sí y todo lo que es el derecho procesal en sí. Si nosotros nos dedicamos seriamente y formamos para el futuro las cabezas con responsabilidad y con ética para poder resolver los problemas que nos presenta este siglo XXI, y probablemente sean los informáticos o los tecnócratas o quienes hagan los algoritmos
los que terminan resolviendo las cuestiones litigiosas, sin ver el contexto, sin un cambio de jurisprudencia o una mejora de jurisprudencia. Me refiero a que la máquina no es buena ni mala, pero la lógica parte también de estar en el contexto. O sea, si nosotros no sabemos el contexto de la situación, puedo tener un caso anterior que haya sido así, pero en este contexto puede ser la solución diferente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Creo que esto nos trae montones para el derecho procesal de metas. Piénsese cómo vamos a manejar la prueba con reconocimiento digital y reconocimiento de las emociones. Actualmente la Unión Europea ha prohibido este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque es entrar en la privacidad. ¿Dónde está la privacidad de la persona y dónde no? El reconocer, por ejemplo, las emociones, si miente o no miente a través de la voz. O sea, hasta dónde está el derecho de la persona y hasta dónde no lo está. Entonces, a nosotros hay un problema filosófico, un problema ético y un problema procesal muy importante que nos lleva a ver actualmente que todo lo que nosotros habíamos traducido o hecho va a tener que ser revisado con otros ojos, con mente muy abierta, muy responsable y muy ética. Bueno, es claro que la doctora se mantiene más que al día respecto de los desafíos que tenemos todo el tiempo desde la ciencia jurídica y particularmente los desafíos disciplinares o sistémicos, como bien los nombró. Y entonces me gustaría preguntarle, en este escenario tan cambiante y sin dudas desorientante, ¿qué consejo le daría a los jóvenes? A nosotros nos escuchan muchos jóvenes, muchos también forman parte de la Asociación de Derecho Procesal, otros no. Y también aprovecho para preguntarle por qué está bueno sumarse a este tipo de espacios como lo son la asociación. También usted que nos lo puede contar de primera mano porque forma parte hace muchísimo tiempo. Muchísimos años. Bueno, en esto a lo mejor el estudio no es el estudio que yo hacía esos años que yo les contaba y lo sigo haciendo, ¿no? Como verán, lo sigo haciendo como método. No tal vez la cantidad de horas que hacía antes, pero mi hora de estudio la tengo todos los días. Entonces, bueno, hay que primero estudiar, estudiar. A lo mejor no es... y los libros no muerden y el YouTube no muerde y lo que sale por los podcasts no muerden y hay que escuchar y sentarse y anotar y estudiar y llevar un orden de lo que uno va viendo. O sea, no puede uno no estar... O sea, yo que no me meta en mercados digitales o en criptomonedas o en criptodivisas, más o menos se entiende, pero actualmente alguien que se quiere dedicar a la parte civil o comercial no puede no saber todo esto, o sea, no lo puede. Alguien que se quiere dedicar a la parte penal no puede saber ciberdelincuencia y no puede saber procesalmente cómo lo va a llevar a cabo, o sea, cómo va a llevar esto adelante. Entonces, hay muchos escritos, hay una reverberación de trabajos de gente conocida y gente desconocida que están en lugares que ya no eran como antes solamente en repertorios de papel, están de muchas formas, como son estos podcasts. Esto es una ayuda concreta, rápida, que mientras va en el auto puede ir escuchándolo y entonces, bueno, uno ya va armando la cabeza y la cabeza se va abriendo hacia otras cosas, ¿no? Estar en instituciones como la Asociación Argentina de Derecho Procesal es fundamental, sobre todo si quiere ser procesal, porque uno vuelca por ahí, vuelca por esos lados, lo que la experiencia, poca o mucha que pueda tener en una ponencia, pero recibe enormes cantidades de cosas de profesores que vienen de otros lados, de gente que tiene mucha experiencia, personas que han investigado. Entonces, escuchar a estos grandes, cuando uno escucha, cuando dos idiotas se juntan, más que idioteces no salen. Pero cuando uno se junta con una persona inteligente, al menos una idea nueva se lleva. Entonces, no es posible no permitirse la posibilidad de estar en estos espacios porque son espacios de gente muy inteligente. Entonces, como les decía, un gran cielo azul con muchas estrellas. Siempre alguna luz te va a llegar. Y por otro lado, hay que trabajar mucho con ética, volver a insistir, ¿no?
leer esto de la Unión Europea. Si no se puede leer lo de la Unión Europea, empezar por lo de YouTube. A lo mejor hay un comentario en YouTube. De hecho lo hay, porque yo lo he escuchado. Un comentario en YouTube sobre el respecto de la Unión. Bueno, entonces ya iré a mirar ese párrafo, el otro párrafo, y estar abiertos a los cambios, porque vienen muchos cambios. Cambios que habrá que medirlos, no procesalmente hablando, éticamente hablando, filosóficamente hablando, todos, habrá que medirlos con los valores y los derechos humanos fundamentales. Se nos vienen épocas de migraciones, épocas de cambio en el mundo, épocas de guerras que están produciendo, no sabemos todavía qué consecuencias vamos a tener, y nosotros no nos podemos dar el lujo de quedarnos, como decía Henry Ford, toda persona tiene por lo menos 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir. Hay que tratar de que no coincidan. Hay que tratar de que no coincidan. O sea, no se puede quedar uno dormido en el momento actual o mirando tonteras y estupideces. Es mucho más grande, mucho más rico. Entonces, a ver, ¿qué quiere ser uno? ¿Un esclavo más de la IA o de las redes, o uno quiere mirar como ser humano, como persona plena, en el cual las realidades las maneja? Entonces, ahí está la postura, ¿no? Porque esto vamos, o seremos esclavos de la inteligencia artificial o de la tecnología que venga dentro de 5 años, porque no va a demorar más de eso, o nos colocamos frente a ella y decimos, bueno, esto puede ser, esto no puede ser, con un contenido ético, filosófico, moral y de estudio de procesal, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, doctora. Fue muy enriquecedor, sumamente enriquecedor, todos los conocimientos, todas las experiencias de vida que nos transmitió. Y también es un honor escucharla y nos pone muy contentos porque realmente es como usted dice, sin dejar por ahí de valorar el trabajo que han hecho nuestros maestros en las décadas pasadas, sigue destacando la importancia de lo que es mantenerse actualizado y seguir estudiando, y eso es fundamental, como usted dice, para el futuro, ¿no? Del justiciable. Bueno, muchas gracias, Mary, muchas gracias a la doctora Inés Raue por acompañarnos hoy. Yo la verdad que lo disfruté mucho. Aprovecho para decir, los que están escuchando el podcast no nos ven, pero atrás de la doctora vemos una biblioteca gigante que yo estoy seguro que se mantiene bastante movida. Así que ha sido realmente un disfrute, nos llevamos mucho aprendizaje el día de hoy, yo le agradezco y gracias a vos, Mary, también. Saludos para todos los que nos escuchan. Un cariño grande. Gracias por esta entrevista.